Gracias, jovencitos de Stalin y Joana, por esa imagen del Cotopaxi. Vamos a ver quién va a acompañarnos hoy en las entrevistas. Va a estar con nosotros el canciller de la República, Juan Carlos Rodríguez. Crece la polémica por la salida y posterior fuga de la embajada argentina de la exministra María de los Ángeles Duarte. El canciller estará con nosotros. Y también estará con nosotros Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas, a propósito de que esta institución comenzará a cobrar impuestos a las empresas de apuestas deportivas. También estaremos hablando de la recaudación en materia tributaria del mes de febrero, que disminuyó en relación al año anterior. 7:03, vamos a empezar a revisar las principales noticias. Tras la desclasificación de información de la Superintendencia de Compañías, hay 3 actuales y 6 exasambleístas que tendrían relaciones societarias con empresas albanesas. Así se conoció de la información levantada y entregada ayer a los asambleístas. Esta información constaba en un informe de la Superintendencia de Compañías, cuya reserva fue decidida por por la Asamblea Nacional. Veamos el reportaje de Andrés Samaniego. La información de la Superintendencia de Compañías y la bitácora presidencial ahora es pública. Así lo decidió el Pleno de la Asamblea y desde UNES dicen que con esta información van a sustentar en parte la solicitud de juicio político contra Lasso. No es la única prueba, pero sí es importante conocer fundamentalmente el tema de los nexos dentro de la información de la Superintendencia de Compañías. Nexos de las compañías alrededor de quienes están vinculados en la investigación. Bueno, aquí lo importante de ello es saber quién está vinculado o no en esos casos de corrupción, porque se ha dicho mucho dentro del informe. Sin embargo, para Ricardo Vanegas eso no puede ser porque no hay información que vincule al presidente de la República, pero sí hay información sobre funcionarios públicos, entre ellos asambleístas y ministros relacionados societariamente con los albaneses. De ninguna manera se ha señalado que los asambleístas y las personas que yo he mencionado son parte de una mafia. O que hayan cometido algún delito. Yo eso no he dicho y eso no consta en el informe de la superintendencia. Lo que están diciendo es que hay amigos de albaneses y que han habido empresas que se han ido formando, que han generado una preocupación en la superintendencia y por eso se hace esta investigación y aparecen estos nombres. En la lista de asambleístas están, por ejemplo, Dalton Basigalup, Javier Santos, Fernando Cedeño y exasambleístas como Carlos Berman, Tangi Vera, Mariano Zambrano, Daniel Mendoza, Hugo Cruz y María Cristina Álvarez. Dalton Basigalup y Javier Santos niegan que tengan vinculaciones con los albaneses, pedirán investigación. Porque le digo, no puede ser, es un imposible físico. Es un imposible ético, es un imposible legal que yo aparezca como miembro de compañías que yo no he constituido y en las cuales yo jamás he participado. Entonces, a mí no me van a ver ni me van a encontrar a mí vinculado y nadie pudo haberse tomado mi nombre para crear una empresa o a mi nombre crear una compañía o ser socio de una compañía. Eso no hay. Lo mismo ocurre con Carlos Berman. Tengo la información entregada por la Superintendencia de Compañía donde está el registro de todas las acciones que uno puede haber participado N años y le digo la última, donde soy parte de una empresa, fue hace casi 12 años y está, gracias a Dios, inactiva esta empresa. Lo cierto es que en esta lista también constan concejales, alcaldes, jueces y otros funcionarios. Los generales de policía Mauro Vargas y Giovanni Ponce fueron desvinculados de la institución por pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso. La disposición se dio por unos audios filtrados sobre el caso León de Troya que investiga la Fiscalía General del Estado. En estos audios supuestamente se escucha que los generales ordenan el archivo de la investigación. Debido a esto, los uniformados serán investigados junto con la excomandante general de la policía, Tanya Varela. En los audios, ella manifiesta su preocupación ya que la investigación podría afectar al presidente. Los 2 señores generales han puesto ya su baja, es decir, su disponibilidad, y mientras dure los trámites, porque es un proceso, ¿no? Pues ellos han hecho uso de su licencia, de sus vacaciones. Tenemos que inclusive generar una reestructuración en el alto mando institucional, porque al moverse, digamos, generales que tenían una jerarquía y una función específica, pues tendremos que hacer ya una redistribución con los generales, obviamente menos antiguos inclusive.
presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió este miércoles en Cuenca, provincia de La Suay, con los alcaldes y prefectos electos en las urnas el pasado 5 de febrero. El objetivo es avanzar con acuerdos y proyectos que faciliten la gobernabilidad en las regiones. Las autoridades dialogaron en la Universidad de La Suay, donde el primer mandatario declaró que este 2023 los gobiernos descentralizados recibirán más de 3.000 millones de dólares como parte de su asignación presupuestaria. El jefe de Estado señala que es la mayor asignación presupuestaria de la historia. Los mandos militares de Ecuador y Colombia evaluaron de forma virtual el primer mes de las acciones coordinadas en la frontera común. Inicialmente el encuentro se daría con la presencia de la comitiva colombiana, pero debido a un mal tiempo se realizó por vía telemática desde Tulcán. Las delegaciones están lideradas por Nelson Proaño Rodríguez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y Elder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. Varios de los temas que abordaron son el fortalecimiento de la vigilancia y control en la frontera común y los golpes asestados de la delincuencia transnacional como el narcotráfico y delitos conexos. El próximo 17 de mayo se podrían conocer los nombres de los autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela ocurrido en diciembre de 2010. La comisión encargada de la reconstrucción del llamado tercer producto deberá apoyar su investigación en la información que proporcione el perito argentino Roberto Mesa. La investigación del crimen del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, podría traer sorpresas con la reconstrucción del llamado tercer producto, que está a manos de la comisión que ha creado el gobierno para dar con los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general. La comisión nace tras la disposición de la Corte Constitucional y aquí el perito argentino Roberto Mesa tendría un papel determinante. Él investigó el crimen y concluyó que no fue obra de la delincuencia común. En ese tercer y sí de un crimen organizado en donde estaban inmersas varias personas y muchas de ellas autoridades inclusive del Estado ecuatoriano. Fue también el autor del tercer producto. No es sino otra pieza del informe en la que se daban nombres de los posibles autores intelectuales del crimen de Gabela. Este tercer producto desapareció en 2013 estando en poder del Comité Interinstitucional conformado por exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Entonces, se supone que en esta oportunidad tendríamos que volver nuevamente con un equipo a Ecuador para poder encarar esta investigación. La ex legisladora e integrante de la comisión creada por el Ejecutivo, Janine Cruz, recuerda que son decenas de exfuncionarios que estarían involucrados en la desaparición y alteración del informe. Nosotros presentamos, recuerdo, en el informe desde la Asamblea Nacional, más de 55 nombres de funcionarios que tenían que responder frente pues al perjuicio que se le hizo en su momento al Estado ecuatoriano y a ocultar información que tiene que ver con el caso Gabela. La investigación se dirige, entre otros, a los exministros de Justicia, Joana Pesantes, Lenín Lara, José Serrano y Lady Zúñiga. Y escucharle al perito Roberto Mesa, lo primero que nosotros tenemos que saber es si tiene una copia del producto que entregó al Estado ecuatoriano, si tiene algunos elementos, si es posible la reconstrucción, en su momento a qué funcionario le entregó esta documentación. Si bien esta comisión tiene a la fecha solo 2 meses y medio para entregar el informe con la recuperación del tercer producto, la familia Gabela es optimista en que esta pieza aparezca o el perito Mesa recupere una copia. Y es que allí hay nombres. Quizá con esto se sepa quién mandó a matar al general Gabela. Ahora lo que está en agenda para este 16 de marzo. A las 10:30 de la mañana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplirá agenda en Esmeraldas. Va a asistir a la inauguración del Centro Violeta, espacio de atención integral para mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de todo tipo de violencia. A la 1 de la tarde habrá declaraciones de prensa en el Gabinete Sectorial de Salud número 19, organizado por la Vicepresidencia de la República. Será en el ECU 911 de Cuenca. A las 2:30 de la tarde será la reinstalación de la sesión número 853 del Pleno de la Asamblea Nacional sobre el informe para el primer debate del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución presentado por el presidente de la República.
Vamos a hacer una pausa, son las 7:12, amigos. Regresamos con noticias internacionales y sobre todo con las imágenes impactantes de lo que ha ocurrido en Perú por el ciclón Yaku. Con eso y más regresamos. (7:16), seguimos con noticias. La preocupación por la caída de bancos en Estados Unidos y Europa remueve los mercados mundiales y causa el desplome del precio del petróleo. María Gracia Costa nos cuenta cómo afecta al Ecuador, ya que la economía de nuestro país depende del ingreso por el crudo. Un nuevo banco cae en menos de 5 días. El desplome de las acciones del banco Credit Suisse en Suiza se suma al quiebre de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos. La caída del Credit Suisse se debe a que su mayor accionista, el Banco Nacional Saudí, descartó aumentar sus inversiones. La respuesta es absolutamente no, por muchas razones. Ahora poseemos el 9.8% del banco. Si superamos el 10%, entrarán en vigor todo tipo de nuevas reglas. Ya con la caída de los bancos estadounidenses, los mercados se afectaron y el precio del petróleo bajó 4 puntos. Ahora se desplomó al precio más bajo desde agosto del 2021. Según Bloomberg, el WTI este miércoles se ubicó en $66.69. Sobre esta situación habló el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos. Estamos preocupados, pero creemos las predicciones son de que este primer semestre será de contracción, una baja sensible. Ya en días previos, economistas habían explicado que si bien el contagio de estos quiebres bancarios no afectaría a nuestros bancos, hoy sólidos, sí tienen una afectación indirecta por el precio del petróleo. El Ecuador lo puede sentir a través de un precio del petróleo más bajo. Baja la demanda, la gente tiene menos dinero para comprar gasolina, así es que hay que bajar la oferta. Es decir, si se aplica el diferencial de castigo por la calidad del crudo ecuatoriano, estamos con ingresos petroleros por debajo de lo estipulado en la proforma presupuestaria. Se puso $64 en el presupuesto cuando en la asamblea se pedía que se lo suba a $80 el barril. Esto nos da un diferencial entre los dos de la mezcla, es que exportamos de menos 12, así si está en 70 el crudo WTI, nuestro crudo está en $58, $6 menos que lo presupuestado, pero creemos que se recuperará en el segundo semestre. Con esto, las primeras señales de retomar la estabilidad en el precio del petróleo se desvanecen. (7:27), vamos a conversar con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Canciller, gracias por acompañarnos. En el caso de María de los Ángeles Duarte, mientras más se investiga, se analiza, salen cosas que son preocupantes. Yo quiero empezar poniendo en pantalla un documento de unos diputados argentinos que piden una investigación del caso. Lo ponemos en pantalla y vamos a ver una parte en la que dice: sí es cierto que el viernes 10 de marzo, 3 días antes de la notificación oficial de su desaparición de la sede diplomática, se realizó allá una reunión en la cual participaron los representantes de varios países y en particular el embajador de la República de Venezuela. En caso afirmativo, si existió algún contacto entre dicho embajador y la señora Duarte Pesantes y si le fue facilitado el acceso a la sede, al vehículo oficial de la embajada venezolana. ¿Había escuchado usted esta versión? No tenía conocimiento de esta versión. Hay que aclarar que en Ecuador no hay embajador venezolano, sí hay una misión consular. Lo de este evento el día viernes lo hemos escuchado, ayer lo he explicado en la asamblea de manera reservada con todos los detalles y es parte de las inconsistencias encontradas en las versiones del señor Gabriel Fuchs, declarado por el Ecuador como persona no grata, por la serie de inconsistencias, debo decirle, falsedades en sus argumentos y como lo he mencionado el día de ayer a nivel público y también en la asamblea. En el mejor de los casos hubo una negligencia en la custodia de una persona que se encontraba en un proceso además de asilo, pero al mismo tiempo ellos hablan ahora como huésped humanitaria. Y en el peor de los casos es indudablemente una complicidad del embajador argentino. Una complicidad solo del embajador argentino, porque aquí lo que están apuntando los diputados de oposición de Argentina, porque esto parece que va a crecer en Argentina, es de una colaboración también de Venezuela.
Yo quiero mencionar, Milton, que en una conversación con una alta autoridad argentina se me comunicó directamente que fue una operación de Venezuela. Y vale la pena que se conozcan. El tiempo traerá la verdad. Esta situación es muy grave, y es muy grave porque además es un sentimiento de impunidad, no solamente acá. Yo como canciller no puedo hablar de las situaciones internas de la política argentina, pero hay que ver nada más lo que la opinión pública ya está mencionando. Es una complicidad entre dos proyectos políticos y esa es una máxima de las relaciones exteriores. En las relaciones exteriores no hay amistades, hay intereses. Y lo triste es que se haya puesto el interés de un proyecto político, de una ideología, antes que la relación de dos pueblos. Claro, porque además esto cambiará en el tiempo y nuestros países volverán a una normalidad, pero es grave lo que ha sucedido. Porque además, la señora Duarte desaparece de la embajada argentina en Quito y aparece en la embajada argentina en Caracas. Y se está cuestionando esta actitud del embajador argentino en Venezuela, Óscar Laborde, quien recibió a María de los Ángeles Duarte. Y sobre todo, Milton, que a nosotros nos avisaron, nunca quedó claro. En la primera llamada del canciller Cafiero se me dijo que se habían enterado ese día lunes. En las siguientes llamadas, conversaciones, convocatorias que se hizo al embajador, pero nuevamente resalto, otras conversaciones con altas autoridades argentinas, se manifestó que por lo menos sabían que la señora Duarte no estaba en la embajada desde el día sábado. Es muy grave que, o sea, hay una inconsistencia en el marco de las relaciones de confianza y de buena fe que deben regir entre dos estados, se haya tomado un tiempo en el que evidentemente se le dejó a la señora escapar. Ahora, la reunión social de la que se habla y la que se dice estuvo alguien de la misión diplomática venezolana en Quito fue el viernes 10. Recién el lunes 13 se reporta la desaparición de la señora Duarte de la embajada, pero no se sabe si es que ella salió de la embajada qué día. Las inconsistencias en las versiones del embajador Fuchs fueron determinantes para tomar la decisión de declararlo persona no grata y que el país no le tenga confianza. Una de ellas es precisamente este evento. Él habló, y lo puedo contar ahora porque fue público debido a que ayer tuvimos que comparecer en un acto democrático ante la Comisión de Fiscalización. Estuvimos no solamente yo, sino el viceministro de Relaciones Exteriores, que fue quien realizó la primera convocatoria al embajador Fuchs, puesto que yo me encontraba en Arenillas con el ministro de Defensa. Y él manifestó como un acto normal que el sábado había existido un evento. Ese evento fue el viernes. Al día siguiente él se contradijo, inclusive en su versión. Sobre las horas hay otras contradicciones. Luego dijo que en la embajada no hay cámaras. Posteriormente dijo que las cámaras no sirven. Posteriormente dijo que sí había cámaras, pero que no podían entregar los videos por temas de soberanía. Dijo que no habían las bitácoras de la guardianía privada, que no podían entregarlas. Una serie de inconsistencias que, repito, los hechos están consumados. Es triste, es grave. Y solo el tiempo y ojalá las investigaciones, tanto acá como en Argentina, nos muestren una realidad de un hecho que quedará en la historia de las relaciones bilaterales como un hecho bochornoso y vergonzoso, pero sobre todo un hecho que causa mucho daño al ambiente, al sentimiento de impunidad, de esta impotencia que da no poder luchar contra la corrupción. ¿Es cierto que se pidió por parte de la misión argentina en días pasados que se mueva el vehículo de la policía que custodiaba la entrada de la puerta porque molestaba? La seguridad policial que los estados entregamos a las embajadas, a las misiones diplomáticas y que constan en las convenciones diplomáticas de los países no son competencia de la Cancillería, son competencia de la policía. Pero yo me he permitido leer los partes policiales hasta las bitácoras del día lunes y hay no solo uno, hay varios pedidos de la embajada argentina, no solamente
del embajador, sino de su encargado de negocios, en muchas ocasiones de que a nivel diplomático, como un pedido inclusive al área de relaciones internacionales de la policía, que se retiren los vehículos, que hay cuestionamientos a por qué se hacen procedimientos de seguridad ciudadana cerca de la embajada. Temas en los que nos ha sorprendido sobre todo la postura argentina. El Ecuador fue muy respetuoso y basó la relación en una confianza de que ellos tenían la custodia sobre su jurisdicción de la señora Duarte. Ellos evidentemente han traicionado esa confianza. Se cuestiona de que Ecuador, ¿por qué no tenía inteligencia en la embajada? El Ecuador no puede tener inteligencia. Pero también tiene que quedar... Hay una misión diplomática que tiene una jurisdicción... Pero también tiene que quedar claro que la señora Duarte... inviolabilidad. No estaba presa en la embajada argentina. Es decir, si ella quería, salía por la puerta principal. Por supuesto, pero tenía que ser entregada a las autoridades policiales. Ella se escapó, Milton, y ese fue el término que utilizó el canciller argentino cuando nos explicó de manera, y tengo que decirlo con mucho dolor, con una ligereza absoluta, que la señora desapareció. El canciller argentino actuó con ligereza también. O sea, fue la llamada. Yo tuve una llamada. Pero este tema escala de embajadores a cancilleres. Bueno, yo soy la primera persona que recibo una llamada el lunes a las 5:29 de la tarde por parte del canciller argentino, a quien yo guardaba muchísimo respeto. Él ha mencionado que esperamos que estos problemas coyunturales no dañen la tradicional relación beneficiosa de nuestros países, y yo creo que es cierto, pero que aquí ha habido un hecho grave, lo hay que decirlo, hay que expresarlo y sobre todo dejar en clara la posición del Ecuador. Cuando uno actúa en buena fe y en confianza, uno espera del Estado la reciprocidad absoluta. Y en este caso no se dio. La señora no salió caminando por la puerta. Ni tampoco llegó caminando ni en auto a Venezuela. La señora llegó a esconderse, sacándose un grillete. Y quiero dejar en claro un tema, porque ayer en esa comisión de la Asamblea más parecía una defensa del caso Sobornos que de esta nueva fuga de la señora Duarte. Este proceso no se dio en este gobierno. Mis actuaciones, las actuaciones de este gobierno han sido en derecho. La negativa de un salvoconducto está basada en las convenciones, en los tratados de los que ambos países somos firmantes, que explícitamente expresan que no se puede entregar un asilo a una persona con una sentencia en firme. Pero ya le dieron. ¿Por qué ustedes no le dieron el salvoconducto? Porque mire las inconsistencias. Por eso este caso es grave, Milton. El asilo que se le entrega a la señora Duarte está basado en temas humanitarios. Y sobre todo, y con debido respeto, yo no puedo hablar y detallar la situación del hijo de la señora Duarte, y por eso ayer pedí que sea en reserva, sobre todo por el respeto a un menor de edad. Pero es importante mencionar que el asilo entregado por Argentina estaba basado en la figura de que el niño era argentino. El niño tiene un padre que no es su padre biológico, quien le dio la nacionalidad argentina al ser él de nacionalidad argentina. Y el pedido del salvoconducto en su momento es entregado en base a un concepto que la Cancillería argentina manifiesta de prevalecer, precautelar los derechos humanos del niño que no podía ver a su padre. Resulta que por la información de las mismas autoridades argentinas, no solamente que el padre estuvo el viernes con el niño, sino que constantemente lo visitaba. Entonces esas incongruencias dejan inclusive en completa contradicción al pedido del salvoconducto, al pedido de asilo de la señora Duarte. Y obviamente nosotros hemos respondido el mismo día lunes a la CIDH con una comunicación de alcance a una contestación que habíamos hecho el día viernes pasado con el procurador, puesto que menciono que en el asilo había un proceso de medidas cautelares en la CIDH por los temas de derechos humanos. Canciller, dos cosas. ¿En qué salió, en auto de quién salió de la embajada la señora Duarte y cómo llegó a Venezuela? No llegó en auto, llegó volando. ¿En qué avión?
Yo desconozco los elementos de las investigaciones, Milton. Los diputados argentinos, insisto, sospechan de que salió en un auto venezolano, en manos de la Fiscalía, de la Policía. El mismo día, lunes, se hizo el parte que entiendo fue entregado el martes a primera hora, tanto al juez como a la Fiscalía. ¿Qué acciones ha tenido la Cancillería sobre la misión venezolana? Yo sí le quiero mencionar que en nuestro criterio no hay manera que haya salido sin la complicidad, quisiera pensar, no de altos funcionarios de la embajada, pero sin la complicidad de personas de la embajada. ¿Usted ha llamado a alguien de la misión diplomática venezolana? Nosotros nos encontramos ya no solamente en un proceso de consultas con esa misión, sino con algunas otras. ¿Cuáles otras? Con algunas otras, no puedo. O sea, ¿es verdad lo que dicen los diputados argentinos, que había más diplomáticos de otros países? No tenemos elementos sobre lo que yo acabo de ver. Yo tengo elementos simplemente por información de las autoridades argentinas de que existió un evento el día viernes. En las horas, como menciono, hubo muchas contradicciones, pero las investigaciones lo dirán, Milton. Esa no es una competencia de la Cancillería. Hemos entregado a las autoridades todos los elementos que nosotros conocemos diplomáticamente y reitero, es una pena, la señora no salió caminando, no salió tampoco por fronteras regulares, no hay ningún registro de un avión, de un vuelo. He hablado con el canciller colombiano hace 2 días y no existen registros hasta el momento de un ingreso de la señora o una salida privada. Desconocemos hasta el momento, Milton, las investigaciones lo dirán, es un proceso que cada hora que pasa y sobre todo revisando la información argentina, a mí me sorprende el grado de operación que se ha tenido. Las relaciones están congeladas con Argentina. Evidentemente, cuando hay una violación a la confianza mutua, cuando no se actúa con recta intención, no podemos insistir en una relación amistosa. Ahora, no hemos roto relaciones con Argentina y lo manejaremos de la manera más madura, prudente, puesto que tenemos muchos ecuatorianos allá, hay muchos argentinos acá, tenemos empresas que comercian permanentemente y tenemos una relación amistosa y la región no necesitaba estos problemas. Por eso menciono, lo triste es que se haya puesto el interés de un proyecto ideológico político antes que la relación firme de 2 estados que además venían, a pesar de las diferencias ideológicas, trabajando muy bien en conjunto. Gracias, canciller. Juan Carlos Holguín, canciller de la República. Vamos a una pausa y volvemos para conversar con el director de Rentas Internas. 7:45 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida en el estudio al economista Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días, Liz, y también buenos días a todos los ecuatorianos. Bueno, ya hace unos días el SRI dio a conocer que las empresas que se dedican a estos pronósticos deportivos iban a tener que pagar impuestos, pero también se dijo que habían identificado 16 empresas que se presumía no estarían tributando y que en algunos casos no tendrían ni RUC. ¿Se pasó de la presunción a la certeza? Bueno, para ser bien claro y bien contundente, el SRI por mucho tiempo, por muchos meses, ha estado analizando a través de su departamento de inteligencia tributaria cómo funcionan estos esquemas, estas tramas, quiénes están detrás, personas, compañías, modelos contractuales, formas en las cuales operan a través también de intermediarios y personas vendedores en diferentes partes del país. Volúmenes que están manejando de negocios, porque hay grandes y hay mucho más pequeños. Entonces, todo esto a fin de luego poder tener una estrategia de control tributario. Una vez que el Departamento de Inteligencia Tributaria entiende cómo funciona el esquema, luego, habiendo identificado las personas y compañías y marcas detrás de esto, se hace un análisis de riesgo tributario y luego con eso se programan controles para poder ahí sí asegurarnos y ver que todos estén pagando todo lo que deben pagar. Y esto que tú dices, son 16 compañías que nosotros hemos identificado, más que compañías, marcas, todas ellas, menos una, internacionales, una marca local, y 10 de esas 16 tienen alguna operación interna con RUCs
legalmente constituidas y las 10 están intervenidas por el SRI para procesos de determinación integral de 2019, 2020 y 2021. 10 legalmente constituidas, pero creadas para este objetivo específico. Bueno, todas operan a través de lo que se legalizó hace par de años, a través de la Procuraduría, a través de fundaciones que luego también manejan diferentes servicios o diferentes actividades de negocios en el Ecuador, que es la forma en la cual legalmente se pueden operar los negocios de pronósticos deportivos en el país. Ahora, son marcas internacionales, decía usted, pero con operadores nacionales, intermediarios locales. ¿Están cumpliendo con su tributación? Son marcas internacionales que algunas tienen contratos de gestión de marcas, contratos de publicidad, contratos de venta intermediaria, contratos de diferente tipo, de diferente índole. Y esta es la información que es importante que como autoridad nosotros tengamos. Siempre en el Ecuador quizás nos hemos acostumbrado a no observar el debido proceso y por eso es que ciertas personas piensan que solamente es coger, soplar y hacer botella sin observar la ley y sin observar el debido proceso. Nosotros como una autoridad técnica responsable, recto, como es también el gobierno del presidente Guillermo Lasso, hemos hecho toda la inteligencia, hemos investigado. Estas 10 están obviamente declarando impuestos. Pero en la medida de lo que el problema ganan. es cuando tú piensas, también ese es otro error que se comete, que se piensa que la marca, lo que aparece en el membrete, en la publicidad, lo que aparece en las vallas, es lo que vas a encontrar como razón social. Ese también es otro error que se comete. Se piensa que si busco una marca que aparece en una valla, en una camisa, en una publicidad y no la encuentro en el RUC, es que no existe, que no está pagando impuestos. También es falso, es no entender el problema. Entonces, nosotros estamos trabajando, una vez habiendo hecho la inteligencia, saber qué razones sociales, qué RUC están asociadas a las marcas, hacemos el proceso de control y vemos que todos estén pagando lo que deben pagar. Como te digo, 10 empresas en el Ecuador relacionadas a esto, de estas 16, que son las que tienen RUC, estamos haciendo procesos de determinación integral de auditoría 2019, 2020, 2021. ¿Pero qué revela esta auditoría? Porque usted mismo aquí lo ha señalado y también lo dijo en una ocasión anterior. El Servicio de Rentas Internas no llegaba a precisar cuánto dinero mueven estas empresas que se dedican a estos pronósticos deportivos a apuestas, y ahora que usted ya hay esa intervención, han logrado determinar, primero, cuál es la cifra que mueven realmente, y segundo, si es que esa tributación va acorde a lo que ellos hacen y generan. De acuerdo, los procesos de control tampoco son sopladas de botella, duran un tiempo determinado. Una vez que el SRI, a través de sus análisis de riesgos, ha identificado una posible falta u omisión o discordancia entre lo que se paga y lo que presumimos que se debe haber pagado, se entra en una auditoría, se revisa todos los papeles y llegamos a lo que se conoce como una glosa tributaria que ocasiona un valor pagar por impuestos. Eso de ahí nosotros hemos estado, como te digo, en inteligencia tributaria determinándolo. Pero una cosa es lo que observamos y para eso es que vamos nosotros a hacer la determinación ya dentro para entender, oye, que además de lo que yo no logro ver, está moviéndose en otras formas. O sea, todavía no hay una certeza de cuánto tiempo pudiera tomar eso. Todavía no puedo decir, a mí nunca me ha gustado decir, al menos aquí en los medios de comunicación de forma seria, ningún valor que yo no tenga corroborado, porque ¿qué pasa después? Yo digo aquí un valor, después de 2 meses me sacan un reportaje y digo, no, es que antes decía otra cosa y ahora dice otra, entonces está mintiendo. Entonces, a mí me gusta ir con las cosas concretos, con los datos reales, como en este momento, después de 8 meses estar en la administración y después de haber analizado todo lo que te digo, ya estamos nosotros por fin pudiendo dar algo mucho más concreto. Ahora, eso en el caso de las que tienen oficinas aquí, su intermediario local, y las que están de manera virtual en estas plataformas, que son 6 empresas, ¿qué va a pasar ahí? Esas son las 6 que nosotros ya las hemos abordado para obligarlos a que para operar en el Ecuador tienen que tener toda la legalidad, la formalidad, empezando por el RUC. Se está en ese proceso, en la medida que eso se ha incumplido, vienen las sanciones y vienen además otras medidas que estamos trabajando en conjunto con otras entidades del Estado para poder clausurar de forma virtual como sería requerido en este caso. Bueno, pero ahí también hay otro inconveniente, ¿cómo tener esa certeza de que ese tributo sea el real? Porque muchas de estas apuestas se hacen con dinero en efectivo. De acuerdo, es por eso es que estamos, como te digo, en una auditoría, en un proceso de determinación integral, que es el SRI, entrar a la oficina, decir, quiero leer y que me des y que me entregues toda la información, contratos, facturas, movimientos, traslados y pagos al exterior, pagos a los proveedores, pagos de clientes, formas de empleados que tienen relación de dependencia, empleados que tienes contratados de forma esporádica.
todo eso de ahí nosotros entramos a analizar para poder contrastar con la información que ya tenemos y luego determinar si el pago fue correcto o no. En este caso, para nosotros entrar es porque tenemos una presunción de que el pago no ha sido correcto. Entonces nosotros estamos trabajando allí con eso, como estamos trabajando con muchos otros más sectores. Nosotros hemos dicho este es el año del plan de control de justicia tributaria, porque estamos nosotros trabajando para que todos paguen todo lo que deben pagar, como le hemos dicho desde que llegamos aquí. ¿Y cómo buscar soportes adicionales a lo mejor? Y me baso en lo que acaba de pasar, por ejemplo, hace poco en España, ¿no? Donde estas empresas o estas compañías de apuestas deportivas o pronósticos deportivos tienen que publicar cada hora, porque esto es un movimiento continuo, no solamente lo que ganan, sino las pérdidas que hay. O sea, la magnitud también de pérdidas que se ocasiona dentro de este juego al azar. Siempre yo he dicho cuando me reúno con influencers deportistas, pronósticos deportivos y diferentes tipos de contribuyentes, siempre les digo que la legislación va mucho más lenta que la creatividad humana, que la mente humana. La persona siempre está buscando formas de cómo hacer más negocios y nuevos negocios. La legislación va mucho más atrás. Y es el caso puntual de esto. También nosotros estamos en el SRI trabajando en normativa que permita cosas como estas y permita ser mucho más contundente, mucho más ácido en los controles, que nos permita ser mucho más efectivos en el trabajar del SRI. Entonces también nosotros estamos trabajando efectivamente en normativa que nos permita ir apretando esa tuerca y que no quede nada flojo. Me imagino que hay empresas que lo hacen mucho más visible, como aquellas que pueden tener la capacidad de hasta financiar el Campeonato Nacional de Fútbol, por ejemplo. Es correcto, porque esas son las que trabajan más legal, que tienen contratos de uso de marca, tienen contratos de publicidad, tienen contratos con proveedores, con clientes y un esquema ya mucho más robusto y formado. Pero aún así, esas empresas están siendo también intervenidas por el SRI. Para ver que coincida es correcto. Con lo que deben tributar. Y en ese caso, ¿cómo sería el cobro de impuestos a estas empresas? Y se lo pregunto también porque hay gente que dice, no, es que no es lo mismo que un lugar de apuestas o de casinos porque donde se lo hace al azar. Acá es una apuesta por un conocimiento deportivo. Mira, los impuestos están claros en la ley ecuatoriana, ¿no? Y al igual como el tema, por ejemplo, de los influencers que me han dicho, oye, ¿qué tiene que pagar el influencer? Es lo mismo, o sea, no estamos creando ningún régimen nuevo, no hay que crear impuestos nuevos. A veces uno piensa también, ese es otra herencia del pasado, la impuestomanía, que creemos que todo debe tener impuestos, pero los impuestos son claros. El IVA, que tiene que tener toda transacción que tiene que estar grabada con IVA, 0 o 12%. El impuesto de la renta, que tiene que tener toda transacción que genera renta. Toda renta generada por los residentes fiscales ecuatorianos tienen que pagar su impuesto de la renta. Y luego los asociados a eso, si es que hay una transferencia, que es el caso en este escenario, una transferencia al exterior, también hay que pagar el impuesto de salida de divisas y así un sinnúmero de obligaciones tributarias. Entonces, lo que nosotros procuramos es que todos los contribuyentes cumplan con todas sus obligaciones tributarias. Economista, pero en este tema, ¿cuándo podrán haber mayores certezas? Porque en primera instancia se había dicho a finales del primer trimestre y ya estamos por terminar marzo, 15 días. Ya estamos con todas las certezas que hemos dicho. Nosotros hemos hecho todo un análisis. Pero estas auditorías, ¿cuándo tendrán resultados? Con el Departamento de Inteligencia Tributaria, nosotros hemos hecho todos los análisis de riesgos tributarios con las presunciones que tenemos nosotros de posibles casos de inconsistencias tributarias, es decir, de no pagos o pagos incompletos. Hemos iniciado auditorías. Las auditorías pueden durarte entre 6, 9, 12 meses, dependiendo de la complejidad y dependiendo del asunto. Y luego de eso vendrán seguramente los descargos por parte de los contribuyentes y luego todo el tipo de trámite. Entonces, lo importante es que nosotros estamos aquí haciendo el trabajo que hay que hacer y estamos avanzando en los controles. Rápidamente otro tema, porque ya se nos acaba el tiempo. La recaudación tributaria en febrero se decía que había disminuido en relación al año anterior por esta baja también del impuesto a la salida de divisas. ¿Cómo están en números? Como todo dato mata relato, estamos con un crecimiento de la recaudación en enero-febrero del 8%, con un cumplimiento de la meta que se decía que es imposible de cumplir de 103%, es decir, por arriba de lo que nosotros nos habíamos presupuestado. Sí son metas retadoras, sí son metas que nos hemos planteado nosotros mismos para sacar lo mejor de nosotros en cuanto a los controles y cobrarle a los evasores y a los que no están pagando los impuestos y también ampliar la base de contribuyentes. Estamos 2.900 millones prácticamente recaudados en los 2 primeros meses del año, así que vamos acorde a lo previsto en recaudación. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Muchas gracias también a ti. Que tenga un buen día, economista. Con eso aquí, Milton, amigos, estamos ya despidiendo. Así es, Liz, vienen las noticias locales, luego viene el noticiero nacional a las 1 de la tarde y nos vemos contigo a las 8 de la noche. Así será, que tengan un buen día.